Hola, soy el ingeniero Gerardo Miguel Arias y voy a ser el profesor que va a estar a cargo de la materia de sistemas de representación para ingeniería industrial. Lo que lo que van a ver conmigo es el objetivo de la materia, que es aprender a representar los objetos en el lenguaje técnico, en nuestro caso en particular, el lenguaje de las normas IRAM. Ya oportunamente les voy a ir agregando documentación justamente sacado particularmente de la norma IRAM para que ustedes puedan ir chequeándolo y apoyarse con ello. La norma IRAM es muy vasta, es muy grande y tiene una gran cantidad de tomos y capítulos. Lo que vamos a ver básicamente es el dibujo. El dibujo, como por definición, según lo definiera el arquitecto Francis Chin, es un proceso interactivo entre la visión, la imaginación y la representación. Es decir, es una conjunción de estas tres cosas. La visión capta la imagen, la imaginación la transforma y en función de eso nuestro cerebro la representa, hace que la representemos en un papel. Lo que vamos a ver es el trazado de líneas a mano alzada, es decir, sin ayuda de ningún instrumento en principio, y los formatos clásicos que tiene la norma IRAM. Los elementos de dibujo que vamos a utilizar son una hoja A4, un lápiz H, un lápiz B, una goma blanca, un cuaderno de hojas cuadriculados, una canopla, un trozo de lija, una trincheta o sacapuntas y las escuadras de 30 y 60 grados, que es una, y la otra de 45 y 45 como se ve en la figura. Vamos a utilizar dos tipos de lápices básicamente. Fíjense que en la guarda que tenemos a la izquierda está indicado desde el 9H hasta 9B. Están indicados con una letra y un número. La letra indica el grado de dureza, los H son los duros, los B son los blandos. Mientras más 9, el 9 es muy duro y 9H es muy duro, mientras que el 9B es muy blando. Nosotros aquí tenemos tres zonas bien diferenciadas. Los lápices duros hacen trazos suaves, mientras que los lápices blandos hacen trazos mucho más fuertes, más contundentes. Tenemos tres zonas, una zona de lápiz duros de 9 a 2H y los de 2H al B o 2B son los lápices semiduros. Finalmente los lápices del 3B al 9B son los lápices más blandos. Utilizaremos el lápiz B como para las líneas de contornos y aristas visibles, porque es más blando, y el lápiz H como lápiz duro para líneas auxiliares que son más suaves. Básicamente, los materiales deben ser preparados para el buen uso en el dibujo. En particular el lápiz, la parte de madera se le debe quitar con un sacapuntas o una trincheta y finalmente la punta terminar de afinarla con una lija. Esto es básico. Aclaramos entonces que los tipos de líneas que podemos estar trazando son líneas más fuertes con el lápiz tipo B, mientras que con el H haremos líneas de trazo para las líneas ocultas, líneas nítidas suaves para líneas de acotación, prolongación, centro y auxiliares. Las líneas de construcción también son suaves. El trazado se va a basar en determinar un punto inicial y un punto final. Si solamente determinamos un punto inicial y no tenemos marcado dónde vamos a llegar, es probable que la línea se nos desvíe. Mientras que si tenemos los dos puntos definidos, aunque sea media ondulante, la línea estará bien hecha su traza. En el caso de tener que interrumpirlos, se puede lograr también una buena traza de ella. ¿Cómo haremos para poder
hacer la traza de las líneas. Simplemente las líneas que sean verticales serán trazadas de arriba hacia abajo y las horizontales de izquierda a derecha en el caso de los derechos y de derecha a izquierda en el caso de los zurdos. Vamos ya concretamente a cómo es el desenvolvimiento en el papel. Cuando tengamos que hacer líneas horizontales, vamos a hacer de marcar dos puntos, el inicial y el final, hacer un movimiento en la dirección de los dos puntos como para poder tener una sensación previa de lo que se va a hacer, y cuando ya la sensación se haga más parte de nosotros, se afirma en lápiz y se hace el trazo. De izquierda a derecha para los derechos, de derecha a izquierda para los zurdos. Son las líneas horizontales. En el caso de las líneas verticales también se hacen dos puntos, la traza se hace de arriba hacia abajo para todo el mundo. Lo mismo con las líneas oblicuas, ya sean de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero siempre de arriba hacia abajo, se manifiestan, se realizan en esa dirección. En todo momento el papel estará suelto, no va a estar adherido con cintas ni con chinches a nada. Simplemente va a estar suelto para permitirnos a nosotros poder girarlo a voluntad y colocarlo en la posición que le sea más cómoda al brazo. Cuando tengamos que hacer curvas, vamos a hacer unas figuras. En el caso de que tengamos que hacer una circunferencia, ¿cuál sería el método? Simplemente, ayudados con una tira de papel, medimos la misma distancia para hacer un cuadrado, que va a ser nuestra figura auxiliar. Las figuras auxiliares en todo este curso van a ser importantes porque nos van a generar el dibujo fundamental. Así que no deben ser borradas, repito, no deben ser borradas, porque de esa manera uno puede testear cuál ha sido la generación o la forma de generación que ha tenido el dibujo. Volviendo al tema de la circunferencia, hacemos un cuadrado, marcamos también aproximadamente los puntos medios, también determinamos las diagonales. Sobre las diagonales, con la ayuda de un papel, marcamos un radio, igual que en los puntos medios, marcamos el radio. Y es más, cuantos más marcas tengamos determinando el radio de la circunferencia, más datos sobre ella vamos a tener. Por lo tanto, va a ser más simple poder hacer las trazas. Entonces, para hacer la semicircunferencia derecha, partiremos de arriba hacia abajo, es decir, arrancaremos a las 12, pasaremos a las 3 y llegaremos a las 6, valiéndonos de las horas del reloj. O para hacer el tramo izquierdo, lo haremos desde las 12 a las 9 a las 6. De esa manera completaremos la circunferencia. Es muy probable que en los primeros intentos estas circunferencias no queden del todo como nos gustaría, pero bueno, esto es simplemente cuestión de práctica, así que no enloquecerse porque no salgan las primeras veces, no se aflijan, esto es simplemente cuestión de práctica. En el caso de las figuras inferiores, aquí estamos mostrando claramente cómo se pueden resolver distintos ejercicios con los mismos métodos. Veamos cuáles son los formatos que determinan la norma IRAM de las láminas. Están todos basados en el tamaño A4 de 210 milímetros por 297 milímetros, con un margen superior e inferior y lateral derecho de 10 milímetros. El formato A4 es el que ha dado origen a todos los demás, es decir, el formato A4 ha dado origen al número A3. El A3 es simplemente el A4 con el doble del ancho por la misma altura. El A2 es igual al A3 en ancho y el doble de altura.
el A1 es igual en altura al A2 y el doble del ancho. Y el A0 es igual en ancho al A1, pero con el doble de altura. Y el A5 es simplemente el mismo ancho que el A4, pero la mitad de su altura, que es el formato carta que ha salido en los últimos tiempos.